que les había comentado para el caso multivariado es la selección de estos alfas, primero, que yo creo que ya se dieron cuenta que, bueno, de este alfa, que yo creo que ya se dieron cuenta que ahí es donde está todo el problema. Un alfa mal seleccionado hace que el algoritmo diverja. La inicialización de donde se pone la primera, por así decirlo, semilla de tetas, de estos tetas de acá, también pueden que haya unos puntos mejores. Si están demasiado lejos de donde debería estar, puede que se demore muchísimo en converger, y así ustedes encuentren un buen alfa, después de un montón de iteraciones sigue bajando y nunca llegan porque el alfa era muy pequeño o porque el lugar de inicialización estaba muy lejos. Este es un método que trabaja muy bien para, bueno, eso es lo que dice la teoría. Trabaja muy bien cuando la cantidad de variables es alta, o sea, cuando tenemos aquí, por ejemplo, queremos estimar 20, 30 parámetros y tenemos una regresión con muchísimos, o una regresión de un hiperplano muy grande. Trabaja bien porque el método que vamos a ver ahorita, vamos a ver que crece con respecto a la cantidad de parámetros que nosotros tengamos, lo cual es algo también bueno porque usualmente ustedes no tienen modelos que tengan tanta complejidad o que dependan de tantas cosas a la vez, o por lo menos en la electrónica. Si hablamos de otros campos, definitivamente sí. Entonces, el método que vamos a ver hoy es este. Vamos a sacar las ecuaciones a tablerito a la antigua. Entonces dice regresión lineal univariada multivariada parte 4 y los dos objetivos que tenemos en nuestra clase. Entonces está, voy a ponerles aquí pantalla completa. Usar una expresión matricial para representar y solucionar el problema de regresión lineal. Entonces vamos a solucionar a partir de una ecuación. Vamos a ver cómo organizamos nuestros datos en una matriz. Planteamos un sistema de una ecuación lineal, solo que matricial. Y vamos a utilizar una regresión lineal para solucionar un problema que pueda ser representado por una hipótesis polinómica. O sea, hasta ahorita hemos visto problemas de este estilo, en el cual teníamos que la hipótesis era una línea recta, como en este caso, el de la ecuación a la izquierda, donde sacábamos una función de costo j, hallábamos el mínimo para los dos únicos parámetros que teníamos, y ese lo hicimos en gradiente. Nos demoramos como una horita sacándolo a mano y solucionó pues relativamente bien, donde el único inconveniente era que teníamos que hallar bien el alfa de nuestra solución. Entonces, este de aquí funciona y es fácil de implementar, pero no tan fácil como el que vamos a ver ahora. En mi opinión es el mejor método, ya que llega a una solución exacta, pero pues es el mejor método hoy en día porque tenemos máquinas que pueden hacer multiplicaciones de matrices y cálculos de matrices inversas a toda, ¿sí? Los pueden hacer supremamente rápido. Así, inclusive, si llegáramos a tener matrices muy grandes, incluso lo pueden volver a hacer, ¿no? La definición de muy grande hoy en día es que tengan el dinero suficiente para comprarse quién sabe qué procesador para montarlo ahí. Entonces, la otra ecuación a la que nosotros llegamos es esta, expandiendo la regresión lineal de una sola variable a un caso multivariado. La solución de esto en realidad es un hiperplano. Es un hiperplano que nos minimiza la distancia en nuestros ejes X, X1, X2, X3, etcétera, 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 con todos los puntos de nuestro experimento. Entonces, esta es la hipótesis. Planteamos una ecuación de costo, una función de costo, minimizamos ese costo dependiendo de los parámetros para todos los valores en X del experimento, y pues esa era la solución ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues yo creo que más bien vamos a poner tablerito, que es mejor. Bueno, ¿les gusta más fondo negro o fondo blanco? Aquí fondo blanco con letra negra. Listo, entonces, nosotros habíamos llegado hace un par de clases a una expresión de este estilo, donde yo les decía que nuestra hipótesis, que depende de teta, donde ese teta lo llamamos como vector, y que le entra x, donde x de acá lo habíamos tomado que esta x era igual a x0, x1, x2, etcétera, etcétera, a x sub m. Entonces, si lo escribíamos de esta manera,
nosotros podíamos escribir esa hipótesis como un vector de tetas, que por definición es un vector columna, pero necesitamos vector fila, así que lo transponíamos y lo multiplicábamos por una X acá. ¿Se acuerdan de esa expresión? Espero que sí. Entonces, esta de aquí es una expresión de una multiplicación de dos vectores. Este vector de acá, después de transponer, me quedaba de 1 por m más 1. Les recuerdo que son m más 1 porque son m variables de verdad, por así decirlo. Pues todas son de verdad, pues ninguna es compleja, todas son reales. Pero digo, son de verdad porque no son triviales, ¿no? Y una variable trivial que era x0, que x0 les decía a ustedes es el de c, es el que acompaña a teta 0 por 1. ¿Sí? Teta 0 por 1 más, etcétera, 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 el resto de tetas. Entonces, este lo trabajábamos como 1. Bueno, esta ecuación de acá es útil, sin embargo, tiene sus ligeros inconvenientes a la representación. La que les voy a mostrar ahora es muy parecida. Vamos a hacerle un cambio súper pequeñito. Y es el siguiente. Entonces, abramos aquí una paginita nueva. Y la ecuación que nosotros vamos a llegar es, nosotros tenemos que ese h de nuestros tetas, bueno, aquí pongamos lo vector también, ese h de nuestros tetas, a la hora de hallar una práctica, o sea, la versión estimada de esto, vamos a poner aquí una barrita encima para que vean que es estimado, puedo verlo en la práctica como un vector de yes. Lo voy a poner en una notación así matricial porque a la larga este señor de aquí es un vector. O sea, son los resultados en las etiquetas de nuestra experimentación. Perdón, ahora sí. Entonces, cuando ustedes van a hacer el experimento, digamos que nosotros tenemos 3 variables, variable temperatura, humedad y presión. Nosotros creemos que nuestra variable sensación térmica, si la sensación térmica pudiera ser puesta en un número, es una función de temperatura, humedad y presión. Entonces vamos a tomar diferentes valores de temperatura, humedad y presión y le preguntamos a alguien cómo es su sensación térmica de 0 a tanto, entonces intentamos hacer esa regresión. ¿Bien? Entonces cada uno de esas preguntas van a hacer un experimento y lo vamos a poner en un vector. O sea, cuando hablamos de acá, de H, estamos hablando de la hipótesis, cuando hablamos de Y, estamos hablando directamente de nuestro experimento. Esa es la diferencia con la anterior, con esta que hemos visto acá. Aquí estamos hablando netamente de la ecuación, aquí ya estamos hablando del experimento como tal. Entonces, tenemos Y, ya le vamos a poner tamaño a esto para que se entienda. Tenemos Y es igual a X por teta. Listo. Si le vamos a poner tamaño a estas matrices, nuestra primera matriz en realidad es un vector y es esta que es de n por 1. En general lo voy a poner aquí grandote. Cuando hablamos de n, hablamos de muestras. Y cuando hablamos de m, y más precisamente m más 1 es el número de parámetros a estimar. Bueno, en realidad m es el número de parámetros a estimar. M más 1 es porque estamos incluyendo de nuevo a x0 y x0 siempre es igual a 1. Igual lo pongo. Listo, entonces dejemos esto aquí al ladito porque lo vamos a seguir usando más adelante. Así que si nosotros allá hacemos varias veces nuestro experimento, podemos organizarlo en un vector que va a tener esta forma. Voy a ponerlo aquí abajito porque lo vamos a usar también aquí abajo. Entonces, este sería Y, subíndice 1, Y, subíndice 2, etcétera, 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 hasta Y, subíndice N. Entonces, estas son nuestras etiquetas. Esta notación la vamos a usar un pocotón de aquí en adelante. Cuando nosotros planteemos nuestros algoritmos de clasificación, lo único que vamos a hacer es que este señor de acá ya no es un número, sino es una etiqueta, no necesariamente numérica, sino puede ser en texto, puede ser el experimento que yo les decía, setosa, virginica, versicolor, o por ejemplo 1 o 0, o blanco y negro, usualmente son binarias. Entonces podemos nosotros cambiar esto, que lo llamamos regresión, a clasificación, pero lo único que va a cambiar es el tipo de dato que metemos aquí adentro en estas Y's.
De resto va a ser igualito. El que sigue, entonces X, nosotros los podemos organizar de la siguiente manera. Nosotros decimos que esto es igual a un X y un X lo vamos a organizar así. Entonces tenemos una primera columna que va a corresponder a X0. Si quieren voy a ponerle aquí otro palito porque quede más gruesito el X0 para que denote que efectivamente es un vector columna que lo vamos a poner aquí. 1, 1, etcétera, 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 hasta un 1 que va aquí al final. ¿Sí? Siguiente va a ser X1. O sea, aquí está X1 del experimento 1, X1 del experimento 2, puntos suspensivos, y X1 del experimento N. Lo mismo con el siguiente, así sucesivamente hasta XM. Entonces aquí iría XM del experimento 1, XM del experimento 2, puntos suspensivos, hasta que lleguemos a XUM del experimento N. Esta matriz de acá va a tener tamaño ¿cuánto? ¿Cuántas filas? Tantas filas como el número de experimentos, o sea, n filas. Y por columnas como el número de parámetros que tenemos nosotros, o sea, m de 1 hasta m más 1. Bien. Y tenemos nuestro vector de tetas, que ese sí ya es fácil, porque es un vector que lo vamos a poner acá, o pongámoslo aquí. Pregunta rápida. Este señor tiene n, tiene n por 1, ¿no? N por 1 tiene n filas y una sola columna. N fila porque n es el número de muestras que nosotros tenemos. O sea que para que sea dimensional esta multiplicación, debería tener ¿cuánto? Debería tener lo mismo que acá, o sea, m más 1 por 1. Este ya sale teniendo estos dos, pues yo ya sé cuánto debe ser este vector de tetas. Y este vector de tetas es fácil porque es el mismo número de parámetros, donde aquí tendríamos teta 0, teta 1, hasta teta m. ¿Sí? Es m porque empezamos en 0. O sea, tenemos en total m más 1 parámetros a estimar. Y esta es una multiplicación, donde esta multiplicación es la multiplicación de matrices, ¿no? De una matriz por un vector, que sigue siendo la misma multiplicación de matrices común y corriente. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Me entendieron cómo armar esto con sus datos? Sí, señor, por ahora muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a empezar a despejar. Vamos a empezar a despejar. El despeje es supremamente sencillo, si se acuerdan de álgebra lineal. Entonces, primero hay un truquito matemático y tenemos nuestro y, ¿sí? Si multiplicamos a izquierda, entonces nosotros aquí podemos multiplicar izquierda por x traspuesto y esto va a ser igual a x traspuesto. Esta x va así, esta x va así, esta y también va así bonita. Son en pizarra porque son matrices. A x traspuesto por x y por teta. ¿Se puede hacer esta multiplicación? Sí, definitivamente. Se puede hacer esta multiplicación porque si tenemos x traspuesto, tiene m por 1 por n. Y si lo multiplicamos por un vector de n por 1, esta multiplicación de acá tiene ¿qué tamaño? Voy a insistir con el tamaño. Qué pena que sea tan molestón o que se me demore un poquito. Es porque es vital que ustedes me entiendan y a la hora de implementar que ustedes vean de dónde sale cada cosita, ¿no? Eso es lo que nos explican los libros. Entonces, ¿esta multiplicación qué tamaño va a tener? X traspuesto es de tamaño m más 1 por n. Y esto es de tamaño n por 1. O sea, la salida de esta va a tener tamaño m más 1 por 1. ¿Sí? ¿Me siguen o lo hice mal? Sí, profe. Sí, está bien. Listo. Y todavía no hagamos vamos a hacerle otro paso más porque nosotros queremos aquí despejar teta, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos hallar esta es nuestra incógnita. Así que si queremos despejar teta,
esto X traspuesto por X, o sea, si multiplicamos X traspuesto por X nos da una matriz. Si quieren, hagámoslo de una vez. Esto nos da una matriz ¿de qué tamaño? M más 1 por M más 1. Sí. Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Y efectivamente, si multiplicamos una matriz cuadrada de M más 1 por M más 1 por un vector de M más 1 por 1, pues nos da un resultado que es un vector también de M más 1 por 1. Así que hasta ahorita sigue siendo dimensional y sigue pasando. Lo primero a notar es que si yo multiplico una matriz no necesariamente cuadrada, porque esta matriz de aquí no necesariamente es cuadrada, por su traspuesta, ¿qué sucede? Y hay otra condición que también sale de este punto, y es que el número de muestras tiene que ser mayor al número de parámetros si queremos que pase algo más adelantico, pero por ahora ténganlo en cuenta. Entonces, esta multiplicación siempre nos va a dar una matriz cuadrada. Siempre nos va a dar una matriz de M más 1 por M más 1. O sea, si multiplico una matriz, la traspuesta de la matriz por la matriz, siempre nos va a dar esto, M más 1. O sea, esta matriz siempre es cuadrada. Si es una matriz cuadrada y si suponemos que la matriz tiene inversa, entonces podemos llegar a despejar de acá teta, ¿no? Podemos llegar a despejar teta. O sea, si multiplicamos, pues, si premultiplicamos a ambos lados por esto de acá invertido, o la inversa de esta, pues aquí tendríamos la inversa por X traspuesto por Y esto de aquí sea igual a la inversa por una matriz, nos va a dar la matriz identidad por un vector de tetas, que es el que está ya aquí. Entonces, pues prácticamente aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un teta, entonces ya lo despejamos. Vamos a hacer eso, o sea, si multiplicamos X traspuesto por X a la menos 1, aquí necesitamos hacer un cálculo de la inversa, aquí tenemos X traspuesto por Y, entonces X traspuesto por Y, esto de aquí es igual a teta, ¿bien? Así que nosotros podemos despejar los parámetros hallando esta operación que está acá, donde solo esta que está aquí adentro, ya les voy a decir cómo se llaman, entonces busquemos, ¿qué se me hizo? Aquí, no, otra. Voy a abrir Safari, pongamos aquí Wikipedia. Sendo inversa de Moore-Penrose, esta de acá. Entonces, esa matriz es tan famosa que hasta tiene su propio nombre. Dicen matemáticas en particular, ya les un momentito él dice, en matemáticas en particular lineal, la pseudoinversa o A más de una matriz A es una generalización de la matriz inversa. El tipo de matriz pseudoinversa más conocida se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose, que fue escrita independientemente por Moore y Aaron Brandon, más vean los años 920 y el 51 en el 55. Dice, el uso común de la pseudoinversa es computar una solución de ajuste óptico óptimo por mínimos cuadrados de un sistema de ecuaciones lineales. Nosotros lo que hemos estado haciendo es efectivamente un ajuste óptimo por mínimos cuadrados, donde ese mínimos cuadrados es hallar el mínimo de un error que es cuadrático, y es justamente lo que hemos estado haciendo. Solo que la ventaja que tiene esta, vean aquí, dice, la pseudoinversa es A traspuesta por A a la menos 1 por A traspuesta. Entonces aquí tenemos esta. ¿Sí? Entonces dicen X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta. Así que solo esto de acá se le conoce, miren aquí está, se le conoce como A más. Los de la pseudoinversa. Entonces esto de aquí sería X más por Y es igual a teta. Uy, aquí, X por Y es igual a teta. Así que ya hasta este punto hemos derivado una expresión súper general siempre y cuando podamos hacer esta que está acá y podamos hacer esta matriz que está acá. O sea, si podemos hacer esta X, si podemos hacer esta Y, podemos hallar una solución general al problema que nosotros hemos tenido hasta el momento. Como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. What is the catch? ¿Dónde está el problema?
Y es, no sé si se acuerdan ustedes de su curso de álgebra lineal. ¿Qué condiciones existen? Ahí espero un poquito de participación. ¿Qué condiciones existen para la existencia de la matriz inversa, por lo menos? Pues esta multiplicación la va a poder hacer, y la multiplicación de aquí adentro, o sea, que está transpuesta por X, la va a poder hacer. Pero la parte complicada está en lo que voy a poner aquí en rojo, y es en esto. Entonces, ¿qué debería pasar para que X transpuesto por X tenga inversa? ¿Qué dicen ustedes? El determinante debe ser diferente de 0, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Qué más condiciones creen ustedes que deberían pasar? ¿Qué pasa si el número de muestras es menor al número de parámetros? ¿Y qué pasa? No daría una matriz cuadrada. Al no dar una matriz cuadrada no tiene inversa. Más o menos, ¿por qué? Porque es que si nos da una matriz cuadrada esto, porque acuérdense que X transpuesto por X, esto de aquí siempre es una matriz cuadrada. Siempre nos va a dar una matriz cuadrada de tamaño m más 1 por m más 1. Pero el problema es que nos da una matriz cuadrada que probablemente no tenga inversa, porque si ustedes miran, yo puedo componer sus filas o columnas como una combinación lineal de sus filas o columnas, o sea, va a estar mal planteada, ¿sí? Entonces, el problema que tiene este método es que si tenemos menos, si tenemos menos muestras que cantidad de parámetros, llegamos a un sistema mal planteado. Si tenemos la misma cantidad de muestras que parámetros en total, o sea que m más 1, cuéntenme este pobre, no me lo voy a dejar por detrás, cuéntenme a teta 0. Si n es igual a m más 1, dependemos enteramente de que nuestro sistema, o sea, de que no les den dos veces el mismo punto, por ejemplo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ustedes, por ejemplo, quieren sacar una línea y me dan este punto y otro punto que se encuentra también exactamente sobre la línea de la cual esta de aquí es una representación escalizada de este, ¿sí? Entonces, esos no son suficientemente buenos esos puntos como para poder resolver mi sistema, porque uno es una combinación lineal de otro. O que pase lo mismo, que ustedes que tienen que este de aquí pues una combinación lineal de otros dos puntos, entonces también puede llegar a suceder. Así que esta pseudo inversa se nutre de la cantidad de puntos que ustedes tengan. ¿Dónde está el otro problema? El otro problema bueno, les recuerdo, el primer problema es que yo debo tener por lo menos, mi experimento debe tener más muestras que cantidad de parámetros. ¿Eh? Lo segundo es que si esas muestras no son lo suficientemente buenas, puede que yo llegue a una solución que se encuentra mal planteada en términos matemáticos, o sea que tengo más ecuaciones que incógnitas y no logro encontrar una solución única. Entonces también está otro problema por el solo hecho de tener aquí un operador inverso que depende de todas las condiciones de la existencia de la matriz inversa, que son un montón, son una cantidad. Bueno, preguntas hasta acá. Dudas, inquietudes. ¿Le siguieron? Yo creo que no fue tan complicado en cuanto a... No es mucho lo que nos tocaba hacer. Entonces, en este momento, yo después paso estas ecuaciones a Bonito y se las pongo en la presentación. Pero por ahora sí quiero guardarlas para tenerlas y medio pasárselas como para guardar esto. Bueno, aquí tocó. Chip up 3. Ya tomó la foto. Listo. Bueno. Vamos a la siguiente parte. ¿Seguro no hay dudas? Representación matricial y solución analítica. Ahorita les pego la ecuación ahí. La que sigue es la regresión polinomial, porque hasta ahorita solamente hemos visto, o en el mejor de los casos, líneas rectas, aquí están, o líneas rectas, o en el mejor de los casos, pues perdón, qué pena con ustedes, o en el peor de los casos, hiperplanos, ¿no? Mejor de los casos, hiperplanos. Pero ustedes me dicen, pero profe, yo quiero hallar, por ejemplo, una regresión que me permita hallar un parámetro con respecto al cuadrado de X, o con respecto al seno de X, o con respecto a alguna otra función de X que no sea necesariamente una línea.
van a ver ustedes que yo puedo llegar a una solución también a ese problema de una manera bastante fácil. Entonces vamos a la regresión, vamos a detallar una regresión polinomial. Hagámoslo con un ejemplo, ya que la generalización de esta regresión es un poquito más difícil de lo que parece por el hecho de que es tan amplia. Y digamos que ustedes están sacando los datos y alguien les dijo que Y o la hipótesis que ustedes tienen, es una hipótesis que también va a depender de unos tetas, que también va a depender de X, pero no necesariamente es una hipótesis lineal, o sea, es una hipótesis de la forma teta 0 más un teta 1 por X. ¿Eh? Resulta que la hipótesis no necesariamente tiene que ser de esta forma. Por ejemplo, yo puedo darles a ustedes una hipótesis multivariada, y una vez matemos dos pájaros de un solo tiro, que sea de la siguiente manera. Teta 0 por X0, este tiene que ir, es el de C, o sea, donde este X0 es 1, vuelvo a repetir, más teta 1 por X1 más teta 2 por X1 al cuadrado, y hasta acá tenemos una expresión que no necesariamente, que no es lineal, ¿sí? Ay, perdón, aquí lo embarré, aquí es un teta. Teta 2. Ahora sí, teta 2 por X1 cuadrado. Entonces, esta hipótesis de aquí no es lineal, pero sí ven que tienen 1, 2 y 3 parámetros. Así que nosotros podemos hallar la misma expresión que les mostré antes, matricial, y poder solucionarla. Entonces, sigamos con una ecuación un poquito más complicada aquí. Entonces, vamos en teta 2, teta 3 por X2 más teta 4 por X2, pero al cuadrado. ¿Bien? Pregunta, ¿cómo hago esto? Depende nuestra expresión de X, ya se volvió esto una matriz, depende de X, es una matriz, pero ¿cuántos X requiero? Pregunta para ustedes. Aquí hay uno que vale siempre 1, o sea, este no lo cuente. Aquí requiero X1, lo voy a poner en verde, aquí requiero X1, aquí requiero X1 al cuadrado, así que yo puedo hacer otra variable que se llame Z1, donde Z1 es igual a X1 al cuadrado. Y aquí puedo hacer otra variable que se llame Z2, donde Z2 es igual a X2 al cuadrado. Sin ningún problema puedo hacer eso y decir que X es multivariado, es lineal, que depende de X0, que depende de Z1, que depende de, perdón, aquí me embarré otra vez. Estoy adelantando a las ideas, qué pena con ustedes. Que depende de X0, que depende de X1, que depende de Z1, de X2 y de Z2, donde en este momento ya todas son lineales. Solo que yo tengo que Z1 es X1 al cuadrado y Z2 es X2 al cuadrado. Así que, so pena de tener que aumentar la dimensionalidad del problema, yo ahora puedo hacer otro tipo, o puedo solucionar otro tipo de regresiones lineales que partan de problemas que tengan otro comportamiento no lineal. Entonces, esta ecuación que está acá no es una ecuación de un hiperplano, esta de aquí es un hiperparaboloide. Bueno, en realidad es una parábola, sí, no, tiene solamente 2 dimensiones, pero la puedo solucionar a partir de un problema lineal. ¿Ven lo fuerte de lo que estamos haciendo? Antes tenía 2 variables, x1 y x2, pero era no lineal. Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, antes tenía 3 variables contando x0. ¿Sí? Ahorita tenemos otras 2 más, solo porque creé Z1 y creé Z2 a partir de una versión lineal de x1 y x2 al cuadrado. ¿Bien? Ahora, si queremos plantear este problema de acá como un problema lineal, entonces lo podemos plantear así, teta 0 más por 1 más teta 1 por x1 más teta 2 por z1, aquí, teta 2 por z1 más teta 3 por x2 más teta 4 por z2. Ahí está. Este ya ustedes lo saben solucionar. Puede ser utilizando el método que vimos anteriormente o puede ser utilizando el gradiente cuando nos funcione. Después lo hacemos.
Entonces, ahí ya tenemos este método. Utilizando el descenso de gradiente, utilizando... bueno, antes de eso, esta de aquí se conoce como la pseudoinversa de Moore-Penrose, pero toda la ecuación, toda esta se denomina la ecuación normal, o así lo encuentran en los libros. ¿Sí? Ecuación normal. No me gusta llamarla así mucho porque se puede confundir con la distribución normal y no tienen mucho que ver, o por lo menos no directamente. Y esta aquí es la pseudoinversa de Penrose, ¿no? De Moore-Penrose. Penrose. Bueno, sigamos. Aquí. Entonces, planteemos nuestro sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones sería, tenemos acá X. Entonces, X lo podemos hacer con unos por acá. Aquí ponemos, voy a poner solamente la expresión para que no nos quede tan larga, de un vector de muestras en forma de columna. Aquí está. Entonces, podemos generar esto con un vector de unos. Entonces, aquí iría un 1 vector. Voy a ponerlo vector porque es vector hacia abajo. Aquí iría X1. Aquí iría Z1, donde Z1 es X1 por X1, o X1 al cuadrado. O sea, tomo punto por punto. Aquí sería una multiplicación no de vectores, sino un dot P, por así decirlo, un producto punto. Este por este por este por este, perdón, un producto punto a punto, este por este por este, así sucesivamente, Z1. Aquí iría X2 y aquí iría Z2. Listo. Estos acuérdense que son vectores columna. Aquí son vectores que van de esta forma. Lo voy organizando. La matriz tendría de nuevo las mismas características. Aquí pondría Y, donde Y son los vectores resultantes de nuestro experimento. Los medidos, por así decirlos. Estos de aquí también serían medidos. Pues el 1 es un vector de 1, común y corriente. Aquí lo iría organizando y aquí tendría entonces nuestra matriz, que si se acuerdan ustedes, era de tamaño n por m más 1, n, el número de experimentos de fila, por m más 1, el número de parámetros, y aquí tenemos nuestro vector de parámetros m más 1 por 1. ¿Listo? Ahí está. A este señor de aquí le saco la pseudoinversa, se la multiplico por este Y y voilà, obtenemos un teta, donde este teta me da lo que acompañaría, por ejemplo acá, teta 0 es el de C, de este, teta 1 es lo que acompaña X1, teta 2 es lo que acompañaría X2, que es Z1, perdón, X1 cuadrado, que es Z1, teta 3 es X2, teta 4 es lo que acompaña X2 al cuadrado, que sería Z3. Y ya tenemos una forma de solucionar una regresión polinómica, ¿no? Simplemente haciendo este par de cambios de variable, que no es más que tomar los valores que medimos para X1 y X2 y elevarlos al cuadrado, pues porque así era nuestra hipótesis. Este experimento lo puede generalizar un montón más, porque ustedes pueden decir ahora, yo voy a suponer que mi hipótesis es, por ejemplo, los datos que yo les tenía por aquí preparados, bueno, ya miro. Entonces, que teta 0 sea, que Y sea igual a teta 0 X0